Bueno, en este video lo que voy a tratar de hablar es sobre lo que para mí es una de las propiedades más importantes en la enseñanza de la química. Vamos a centrar todo en la química secundaria, porque a veces parece la química nuclear. No, no, de la química nuestra, de la que vemos en el secundario, que seguramente si alguno me elige ingeniería o alguna exacta también lo va a retomar al concepto, y es el concepto de electronegatividad. Es un concepto muy importante, ¿sí? La definición es que electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer los electrones de un enlace químico. Es como si uno lo quisiera comparar como la capacidad o esa propiedad que tienen los átomos de robarse electrones, ¿sí? Como un índice de maldad, si lo quisiéramos ver así. En general nos regimos por una escala que diseñó Pauling, es la escala de Pauling, que él establece valores de electronegatividad de 0 a 4. Están en la tabla periódica, no hay que acordárselos de memoria. Por ahí he notado que en las últimas tablas que han salido hay como una pequeña modificación, es como que trabajan ya con 2 decimales y yo estaba acostumbrada a trabajar con 1, pero da lo mismo, la verdad es que da lo mismo, así que no hay que asustarse, pero sí es verdad que las tablas nuevas manejan, digamos, 2 decimales en los valores de electronegatividad. Usamos siempre la escala de Pauling. Esta escala va de 0 a 4. 0 sería los gases nobles o inertes que no tienen ninguna necesidad de atraer electrones porque ellos están estables, están satisfechos, no se unen, a ellos les corresponde la electronegatividad 0. Y 4 sería el átomo más electronegativo que existe, que es el flúor, ¿sí? El flúor pertenece al grupo 7 de la tabla periódica. Eso significa que tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Eso significa que necesita uno, nada más, ¿sí? Para parecerse al gas noble más cercano a él. Es un átomo pequeñito, muy pequeñito, entonces roba con bastante facilidad, digamos. Tiene una desesperación y es chiquitito y camorrero, se le hacía el flúor. Entonces tiene 4 en la escala de Pauling. ¿Para qué utilizamos nosotros esto? Una de los primeros usos es verificar esta decisión de si frente a una sustancia eso se hará por una unión iónica o por una unión covalente, ¿sí? Nosotros lo primero que hacemos es saber las uniones iónicas se dan entre metales y no metales. La unión iónica se da cuando ese metal le cede todos sus electrones del último nivel de energía al no metal. Como es una unión iónica, su palabra lo dice, su nombre lo dice, se forman iones. El metal, al perder los electrones, se transforma en un catión y el no metal, al recibir electrones, se transforma en un anión, ¿sí? La unión covalente, en cambio, se da cuando yo tengo no metales. Y esos no metales comparten un par de electrones. Un electrón lo pone un átomo, el otro electrón lo pone el otro átomo, y desde ahora en adelante ese par de electrones pertenece a los dos. En ese matrimonio, digamos que tiene esos no metales, intentan parecerse al gas noble más cercano. Entonces, lo primero que hacemos cuando analizamos qué tipo de unión
presenta determinado compuesto, lo hacemos metal, no metal, ¿no? Metal, no metal, iónica, no metal, covalente. La diferencia, la electronegatividad me sirve como para reafirmar eso, darle otra mirada, ¿sí? Y lo que utilizamos en este caso es la diferencia de electronegatividad. Entonces yo me hice un pequeño machete. A ver, ahí está. Puse algunos valores de electronegatividad, el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el calcio. Vamos a suponer que yo tengo el óxido de calcio, ¿sí? La fórmula es KO. El calcio es un metal, el oxígeno es un no metal, por lo tanto yo ya puedo decir que ese óxido de calcio va a presentar una unión iónica. El calcio le va a regalar sus electrones al oxígeno. Yo puedo de alguna manera confirmar este hecho haciendo la diferencia de electronegatividad. La diferencia de electronegatividad se hace entre el oxígeno y el calcio. Para que esa diferencia no dé negativa, siempre ubiquen el más electronegativo menos el menos electronegativo. En este caso, el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5, ¿sí? ¿Estamos acá? De 3,5 y el calcio de 1, hago esa diferencia y me da 2,5, ¿está? La diferencia de electronegatividad del óxido de calcio es 2,5. Ahora bien, si yo tengo agua, ¿tá? El agua está formada por hidrógeno, que es un no metal. Esto es importante, el hidrógeno es un no metal y el oxígeno es un no metal. Entonces, dada esta situación, el agua va a presentar una unión covalente. Yo hago la diferencia de electronegatividad. Otra vez, el oxígeno es el más electronegativo, entonces pongo 3,5 menos 2,1, que es la del hidrógeno. Fíjense que es 2,1. No multiplico el 2,1 por 2, porque digo, en la fórmula del agua hay 2 hidrógenos. No. Lo que se hace es sacar la diferencia, digamos, entre el tipo de átomos que forman esa sustancia. En este caso a mí no me interesa que haya 2 hidrógenos y un oxígeno. Hago la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno. No me importa si hay 1, 2, 3 o 4 o 20. ¿Está? Esa diferencia de electronegatividad me da 1,4. ¿Cómo manejo entonces ahora qué hago con esos valores? Pues bien, acá se da como una pequeña diferencia que ustedes van a encontrar en los libros, ¿sí? ¿Cómo analizo esa diferencia de electronegatividad? Vamos a suponer, a ver si lo puedo poner acá, que yo voy a hacer como una recta en donde voy a escribir la diferencia de electronegatividades posibles que se pueden dar. Acá voy a poner el 0, ¿sí? Y acá voy a poner un número, 1,9. Ese número es el que voy a explicar que es el más cuestionado. Cuando la diferencia de electronegatividad es mayor, vamos a poner o igual que 1,9, esa unión yo te puedo asegurar que es iónica. ¿Sí? Si la diferencia de electronegatividad es menor que 1,9 y hasta 0, yo puedo asegurarte que esa unión es covalente. ¿Sí? Fíjense que el agua, el que habíamos hecho antes, nos daba una diferencia de electronegatividad de 1,4. ¿Dónde lo ubicaríamos acá? Es una unión covalente. O sea, habíamos dicho, el hidrógeno es un no metal, el oxígeno es un no metal. Intuyo una unión covalente. Hago la diferencia de electronegatividad, me da 1,4, es una unión covalente. O sea, no hay cómo errarle. Habíamos visto el óxido de calcio, que creo que nos había dado 2,4. Fíjense que está por acá.
Habíamos dicho óxido de calcio, calcio, metal, oxígeno, no metal. Esto es una unión iónica. Hago la diferencia de electronegatividad, me da 2,4. Es mayor que 1,9. Confirmado, es una unión iónica. Lo que les quería contar es que este valor, si esto es teoría, ¿tá? Es teoría. Ese valor, algunos libros dicen que es 1,9, otros dicen que no, que es 2, que cuando la diferencia de electronegatividad es mayor o igual que 2 es una unión iónica. Y otros libros en 1,7 establecen ese límite. A mí me gusta manejar ahí el medio, 1,9, pero sí es verdad que pueden encontrar diferentes libros con ese valor. Más allá de que un autor maneje el límite en 2, el límite en 1,9 o en 1,7, estas son reglas que ayudan a pensar, reglas que ayudan a entender la química. No hay nada fijo, ¿sí? Pero digamos, necesitamos determinados parámetros para poder entendernos. Entonces, entre nosotros, yo me quedo con el 1,9, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomiendo? Cuando tengamos que analizar qué tipo de unión presenta un compuesto, lo primero que hacen es un pantallazo rápido. Agarran la fórmula de ese compuesto y se preguntan, ¿está formado por metal y no metal? Es iónica. ¿Está formado por no metales? Es covalente. Una vez que hacen ese primer acercamiento, entonces luego verifican haciendo la diferencia de electronegatividad. ¿Sí? Agarran la tabla, buscan dónde está en cada una de las tablas la electronegatividad, hacen la diferencia, pongan siempre el que tiene mayor electronegatividad menos el que tiene menor, ¿tá? Y ven, si esa diferencia de electronegatividad les da mayor que 1,9, mayor o igual, eso es una unión iónica confirmado. Si es menor que 1,9, o sea, hasta 0, es ese rango, eso es una unión covalente. Es muy sencillo.